Si estás usando agentes en N8N, seguramente ya te habrás dado cuenta de que no importa cuántas herramientas les conectes, porque si el prompt no está bien hecho, el flujo no funciona como debería. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso los 6 conceptos esenciales del prompt engineering que tienes que empezar a aplicar hoy mismo si quieres que tus automatizaciones sean mucho más precisas. Vas a aprender cómo estructurar un prompt profesional, cómo evitar los errores más comunes, qué partes incluyen sí o sí, y cómo escribir instrucciones que el modelo realmente tenga en cuenta. Así que si te quedas hasta el final, vas a saber no solo cómo crear prompts mucho más potentes, sino cómo hacer que tus chatbots de N8N se empiecen a comportar como agentes de verdad. Sin más vueltas, vamos a ello. Antes de pasar con la explicación, lo más importante es responder a la pregunta de por qué deberías aprender ingeniería de prompts. Y la respuesta corta es porque literalmente lo es todo en nuestro flujo. Es sin duda una de las piezas más importantes a la hora de crear prácticamente cualquier tipo de agente dentro de N8N. Porque sí, están por ejemplo las herramientas que son fundamentales, pero si el agente no sabe invocarlas, sirven más bien de poco. Y ahí es donde entra esta técnica tan valiosa. Dicho esto, vamos a ver paso a paso cómo aplicar estos conceptos dentro de tus propios agentes. Y para que te sea mucho más fácil de seguirlo, he preparado una guía completa dentro de mi comunidad de Skool con todos los ejemplos, estructuras y prompts listos para usar. Así que te la dejo totalmente gratis en la descripción. Vamos a empezar posiblemente con el concepto más importante de todos, que es el de la estructura. Y con esto lo que quiero decir es que nuestro prompt tiene que estar lo más estructurado posible para que nuestro agente nos dé los mejores resultados. Y lo mejor es, digamos, tener una estructura base o un framework de referencia para utilizar en cada uno de nuestros prompts. Es decir, una estructura que siempre seguiremos. En mi caso, yo siempre uso la guía de rol, contexto, tareas, especificaciones, ejemplos, además de una serie de reglas, notas y por último herramientas. Vamos a ver cada una de estas secciones en profundidad. La primera de ellas es el rol. Aquí lo único que nos interesa es decirle a nuestro agente quién es y qué función desempeña en la empresa. No tiene que ser, digamos, algo ni muy extenso ni muy elaborado. Simplemente decirle, oye, eres tal, trabajas en esta empresa y tu función es esta otra. Nada más. Por ejemplo, en este caso sí que es verdad que esta gente no está tan relacionado con un chatbot, sino que se trata de un asistente personal con acceso, digamos, a mi calendario e incluso a mi correo electrónico. Aún así, en esta ocasión le estoy diciendo lo siguiente. Eres el asistente personal definitivo, tu trabajo es enviar la consulta del usuario a la herramienta correcta. Nunca debes redactar correos electrónicos ni crear resúmenes, solo necesitas llamar a la herramienta correcta. Vas a ver que pues, realmente es algo muy sencillo, muy breve, únicamente le estoy diciendo quién es. Después tenemos el contexto, que como bien indica su nombre, lo que vamos a hacer es darle un escenario a nuestro agente para que tenga mucha más información sobre la situación en la que se encuentra. De nuevo, no se trata de darle una cantidad ingente de datos, sino más bien un párrafo breve y conciso donde hablaremos un poco de nuestra empresa, su misión, visión y todo este tipo de cosas. Siguiendo con el ejemplo del asistente personal, aquí le digo, tu misión es interpretar la solicitud del usuario y ejecutar las acciones necesarias mediante las herramientas disponibles, siguiendo las reglas y restricciones. Siempre debes verificar tus pasos con la herramienta pensamiento. Lo dicho, es algo muy sencillo, un párrafo muy breve donde le damos una especie de escenario para que tenga mucho más contexto. La siguiente sección es la de tareas, que también es una de las más importantes porque es donde le vamos a decir a la gente qué tiene que hacer. También es de vital importancia porque, vale, puedes saber quién es, a qué herramientas tiene acceso y todo este tipo de cosas, pero digamos que si no sabe cuál es su objetivo, realmente no sirve de absolutamente nada. Entonces, de nuevo, no se trata de algo extenso ni mucho menos, simplemente decirle algo como tus tareas son esta, esta y esta otra. No hace falta nada más. Vas a ver que sirve con algo como llamar a las herramientas necesarias según la solicitud del usuario y llamar a la herramienta de pensamiento para verificar que tomaste los pasos correctos. Por aquí además le digo, esta herramienta debe ser llamada siempre, ¿vale? Lo dicho, también algo muy sencillo, muy breve, pero es algo súper útil y además fundamental. Después tenemos la sección de especificaciones, donde a mí personalmente me gusta añadir diferentes datos que quiero que el modelo tenga en cuenta. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo, si tienes que listar una serie de clientes de Sheets, hazlo utilizando salto de línea y con guión de esta manera. Aunque sí que es verdad que cambiamos de plantilla y nos vamos, por ejemplo, a esta otra, que se trata de un chatbot adaptado a la plataforma de WhatsApp, vas a ver que si abro el apartado del prompt, tendría por aquí esta sección que estoy comentando, especificaciones, y aquí vería cosas relacionadas a la empresa. Por ejemplo, asesoramiento, disponibilidad, horario, ubicación, métodos de contacto, de pago y todo este tipo de cosas. Aquí realmente iremos poniendo toda esta información, así que siempre acaba siendo la sección más extensa de todas. Siguiendo por el ejemplo, que se trata básicamente de un chatbot adaptado a una clínica dental, en este caso el bot se llamaría Ana, vas a ver que, pues por ejemplo, le digo aquí, si el cliente no da datos sobre lo que busca, pregunta si siente algún dolor en específico, si viene por una revisión general o tiene algún problema en concreto. Además, lo dicho, disponibilidad, siempre que te pregunten por disponibilidad de citas o fecha, activa la herramienta calendario. También estaría el tema del horario, por ejemplo, pues lo dicho, de lunes a viernes de 9 a 20 y sábados de 9 a 14. Además, por supuesto, de la ubicación, que en este caso sería esta de aquí.
y pues además métodos de contacto, tema de resúmenes y todo este tipo de cosas. De hecho, vamos a continuar con este ejemplo porque sigue exactamente la misma estructura y vamos a pasar directamente con lo que serían los ejemplos, que también es uno de los más importantes y no deja de ser añadir un par de demostraciones tanto de inputs como de outputs, es decir, de posibles mensajes que la gente podría llegar a recibir y contestaciones que nos gustaría que elaborase de estos mismos mensajes. De esta manera, el modelo nos devuelve respuestas mucho más aproximadas a lo que esperamos de ellas. De hecho, vas a ver que, de nuevo, con un par de ejemplos es suficientes. Por ejemplo, en este caso, simplemente estoy diciendo cliente María González, tengo dolor en la muela. Ana, lamento escuchar eso. María, para el dolor dental necesitaríamos una cita de urgencia o evaluación. ¿Qué día y hora te vendría mejor? Aquí el cliente respondería mañana si es posible. Después Ana diría lo compruebo. Además llamaría lo que serían las diferentes herramientas, en este caso una de calendario para comprobar la disponibilidad. Por aquí recibiría su respuesta y después le diría te leo el resumen. Cita para evaluación dental, urgente mañana. El cliente confirmaría y Ana pues procedería con la reserva activando lo que sería la herramienta y por supuesto después enviar lo que sería un mensaje de cita confirmada. Realmente, pues, lo dicho, de esta manera vamos a ver que podemos guiar al comportamiento del modelo a algo que realmente nosotros queremos. Estos 5 apartados serían los más importantes, al menos los que yo prácticamente utilizo en casi todos mis prompts. Recordemos, rol, contexto, tarea, especificaciones y ejemplos, pero además vamos a ver 3 secciones adicionales que también podemos añadir dependiendo del caso y que también son muy útiles. Estoy hablando de secciones como las reglas y aquí lo que vamos a hacer va a ser simplemente añadir ciertas restricciones o líneas rojas que queremos que la gente no cruce. Por ejemplo, decir cosas como jamás agendar una cita sin antes enviar el mensaje de resumen y además recibir aprobación por parte del cliente. Y es que en este caso tenemos que recordar que estamos trabajando con un chatbot que es capaz de agendar reuniones directamente para un negocio. Por tanto, es de vital importancia que realmente se asegure de que todo está bien, de que pues realmente ha hecho su trabajo antes de agendar la cita. Si no, podría provocar pues lo que serían daños, confusiones, etcétera, y no queremos que eso pase. Por tanto, todo este tipo de cosas lo añadiremos en esta sección. Después están las notas que nos pueden ayudar a resaltar algunos puntos importantes para que la gente no se olvide de ciertas cosas y además refrescarle toda esta información relevante, ya que, bueno, como explicaré más adelante, sí que es verdad que hay cierta información a la que la IA puede prestarle menos atención. En este caso, como estamos trabajando con un chatbot, le estoy diciendo cosas como cordialidad y profesionalismo, transmite confianza y claridad en todo momento, también que sea proactivo, es decir, que oriente la conversación para cerrar la cita como objetivo principal y además cosas como guiar un poco el comportamiento de la respuesta, del flujo y por supuesto la apertura. Aquí, lo dicho, lo único que vamos a hacer va a ser guiar un poco cómo queremos que se comporte. Podríamos incluso añadir, digamos, que utilice emoticonos, límite de caracteres por respuesta, todo este tipo de cosas para guiar todavía más su comportamiento. Y por último tenemos las herramientas, que no es algo que se utilice en todas las automatizaciones, pero que si es el caso resulta fundamental. Y es que aquí lo que haremos será básicamente dejarle claro a nuestro agente las diferentes herramientas a las que tiene acceso y no solamente eso, sino cuándo debe invocar a cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, el bot sí que es verdad que solamente tiene acceso a una sola herramienta llamada servicios, que básicamente es una Supabase Vector Store Tool y que lo que nos permite es hacer una recuperación de información sobre datos relativos a un negocio, digámoslo así, que la utilizamos como una especie de base de datos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer yo a continuación va a ser simplemente añadir la herramienta y después ir al apartado del prompt y le diré lo siguiente: uso de herramientas, servicios, cuándo usarla, operaciones y además una serie de reglas, incluso de notas, ¿vale? Voy a poner por aquí su nombre, servicios, y le diré que debe usarla, por ejemplo, cuando el cliente pregunte por los tipos de tratamientos o servicios disponibles en la clínica, o bien cuando, bueno, el cliente quiera saber las especialidades dentales o cuando incluso solicita información sobre procedimientos específicos, ¿vale? Además, lo dicho, le pondré por aquí una operación, por ejemplo, listar, y por supuesto una serie de reglas. Por ejemplo, siempre que una persona te pregunte por el precio de un servicio u otro detalle, utiliza la herramienta servicios, ¿vale? Vas a ver que realmente con eso y con añadir una nota, por ejemplo, nunca envíes una query vacía, es decir, una búsqueda, pues con eso sería prácticamente todo. Si vuelvo a la plantilla inicial, vas a ver que en este caso sí que es verdad que, por ejemplo, tengo más herramientas, tanto esta de Gmail como esta de Calendar, Contactos, Sheets y la de Think, y vas a ver que si abro el apartado del prompt las tendré todas por aquí listadas, ¿vale? El tema de, digamos, darle una descripción tan exhaustiva, por ejemplo, reglas, notas, operaciones, quizás no es tan común y pues no es eficiente utilizarlo en todas las automatizaciones si son sencillitas, ¿vale? Si son simples, como en este caso, pues basta con listársela, con indicarle aquellas herramientas a las que tiene acceso. Esto sí es obligatorio. Por ejemplo, aquí le digo agente Gmail, agente Calendar, Contactos, Sheets y Pensamiento y además una breve descripción. Por ejemplo, uso esta herramienta para realizar acciones en el correo, o bien esta otra para lo que sería el calendario, esta para obtener, actualizar o eliminar contactos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Al menos, lo dicho, el tema de
Aquí que veíamos las notas, las reglas, quizás es un poco más secundario, pero por supuesto lo que sería darle acceso a información sobre las distintas herramientas a las que tiene acceso, eso sí que sí es imprescindible. Y por último, una sección no tan extensa como todas estas, que no las incluyo en el grupo, pero que me gusta casi siempre añadir, es el tema de la fecha actual. Y es que hay que saber, tienes que conocer que por defecto esta clase de asistentes no tienen acceso a la hora actual. Y claro, cuando estamos trabajando con este tipo de bots que se encargan, por ejemplo, de gestionar calendario, citas, etcétera, pues realmente es muy útil y es prácticamente obligatorio. Para que veas a qué me refiero, vas a ver que si ahora mismo abro lo que sería este bot de Telegram, le envío un mensaje como qué hora es. Si pongo ahora mismo la automatización en modo escucha, vas a ver que pues ahora mismo me respondería lo siguiente: la hora actual son las 11:39 am, hay algo más en lo que pueda ayudarte, lo cual está en lo cierto, pero es capaz de darme esta fecha precisamente porque si voy al apartado del prompt, tiene por aquí esta instrucción. Vas a ver que si ahora mismo elimino lo que sería este apartado y además desconecto temporalmente la memoria para que no pueda recordarlo de la conversación anterior, puedo perfectamente pulsar la tecla P para fijar los datos, es decir, hacerle la misma consulta, y si ahora mismo le doy de nuevo a ejecutar la automatización, vas a ver que en este caso me respondería lo siguiente: actualmente no tengo la capacidad de decirte la hora exacta, te recomiendo que verifiques la hora en tu dispositivo. Por eso es algo que realmente importa muchísimo y lo dicho, cuando trabajamos con este tipo de agentes también me gusta añadirlo, sobre todo al final. Lo único que tienes que hacer, por cierto, es utilizar una de estas expresiones en lugar de $JSON utilizando $now, que vas a ver que lo que hace precisamente es reflejar de forma dinámica la fecha actual. Por ejemplo, ahora mismo estaríamos aquí, pero vas a ver que está cambiando en todo momento. De hecho, si elimino lo que sería esta última letra, vas a ver cómo el valor de la derecha está cambiando todo el rato, ¿vale? Además, mencionarte que también podemos influir lo que sería en el formato si añadimos un punto y después un format, ya que podemos jugar con las distintas letras, por ejemplo, Y para años, M para meses y D para días, y además de esto podemos también utilizar, por ejemplo, HH para horas y SS para minutos, ¿vale? Cuando hacemos esto, pues lo dicho, se refleja de forma dinámica lo que serían esta fecha actual, ¿no? Es, lo dicho, algo muy importante que tenemos que aprender a utilizar. Como digo, estas secciones las incluyo prácticamente en todos mis prompts y a partir de ahí añado otros puntos relevantes dependiendo de la gente que esté construyendo. Por ejemplo, si estoy hablando de un chatbot, pues además incluyo lo que sería un proceso de reserva donde le detallo paso a paso en los diferentes puntos que tiene que seguir. Por ejemplo, en primer lugar, averiguar el tipo de tratamiento, después confirmar fechas de cita, más adelante confirmar lo que sería la forma de reserva, recoger los datos del cliente, enviar detalles de la ubicación, hacer resumen y, por supuesto, confirmar la cita, ¿vale? Esto, por ejemplo, no lo tendría en lo que sería este otro chatbot, que no se trata de un agente para WhatsApp, sino que simplemente actúa como un asistente personal. Por tanto, pues, lo dicho, evidentemente, dependiendo de la automatización que esté construyendo, de la gente que quiera realizar, pues utilizaré o añadiré otros formatos, otras estructuras. El segundo punto del que quiero hablarte es el formato, ya que la estructura es muy importante, pero hacer que la gente entienda lo que sería la jerarquía y el orden de importancia de cada una de las secciones casi que lo es todavía más. Y para ello nos interesa escribir nuestros prompts en este mismo formato que ves aquí, que se llama Markdown, ¿vale? Con este, formato, lo que conseguimos básicamente es darle al modelo, digámoslo así, límites visuales claros y separando lo que serían los diferentes pasos como el rol, el contexto, las tareas, etcétera, ¿vale? Lo hacemos básicamente porque reduce la ambigüedad y además alinea lo que sería la respuesta de la IA con nuestro esquema. Y por si te lo preguntas, no tienes que escribir todo esto manualmente, ya que para ello existen herramientas como Notion que nos permiten hacerlo de una manera muy sencilla. Realmente puedes utilizar otras plataformas, pero esta es la que yo utilizo por la sencilla razón de que es muy fácil escribir en este formato. Lo ideal es jugar con diferentes headers, subheaders, texto plano, divisores, además por supuesto de enumeraciones y además ya complementar con lo que sería negrita. Además me gusta, por ejemplo, marcar diferentes palabras como código, todo este tipo de cosas, ¿vale? De hecho, si vamos aquí abajo, por ejemplo, vamos a ver que lo único que tendríamos que hacer sería poner una barra y después ya directamente un H1 para poner un encabezado. Lo mismo con el H2 si queremos un subheader y después ya podemos hacer lo mismo con el H3 para tener, pues, lo dicho, lo que sería cada vez un texto más pequeño y de esta manera podemos darle esta jerarquía al modelo, a la inteligencia artificial, ¿vale? Y además, por supuesto, complementar con, digamos, comandos que todos conocemos, por ejemplo, control P para poner negrita, control I para lo que sería cursiva y además control E para ponerlo como código, ¿vale? Esto, lo dicho, es una configuración muy sencilla, pero que realmente hace que el modelo actúe mucho mejor. Y lo bueno de trabajar con plataformas como esta es que ahora, cuando tenemos nuestro prompt finalizado, podemos utilizar comandos como control A y si lo copiamos, podemos ir directamente a la gente y lo pegamos y vas a ver que este formato Markdown se respeta a la perfección. Por ejemplo, tendríamos por aquí todos los cambios que hemos ido haciendo, tanto el H1, H2, H3, que vas a ver que en este caso se representan como almohadillas, ¿vale? Es la forma, digamos, que tiene el Markdown
de verse desde fuera, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, vas a ver que, lo dicho, a mí me gusta, por ejemplo, utilizar H1 o headers en precisamente secciones como rol, contexto, tarea, etcétera, que serían las más importantes. Y después, si tengo que añadir alguna sección dentro de estas, por ejemplo, en este caso, dentro del apartado del proceso de compra, vas a ver que me gusta utilizar H2, es decir, subheaders, por ejemplo, con el paso número 1, 2, 3, 4, etcétera. El resto de palabras, lo ideal es dejarlas en formato plano y si queremos resaltar alguna, sí que es verdad que podemos utilizar negrita, que en este caso se ve utilizando los asteriscos, y además también podemos ponerlas en mayúscula y minúscula. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar palabras como nunca o incluso siempre, pues lo dicho, también con este formato mayúscula, también sí, no, todo este tipo de palabras a los que queramos darle un énfasis adicional. El tercer concepto fundamental es el de ser lo más claro y específico que puedas en cada uno de tus prompts, es decir, no dar por sentado que la IA entiende cuál es tu intención. Esto se ve rápidamente cuando vemos un prompt que está bien hecho, por ejemplo este, donde le estoy detallando absolutamente todos los pasos que quiero que mi agente siga, uno por uno y sin hacer evidente absolutamente nada, ya que la IA por ahora no lee la mente. Por ejemplo, te puedes preguntar que por qué tu asistente no agenda citas, aunque, por ejemplo, lo tengas en el rol o bien en las herramientas. Y es que al final tienes que entender que, vale, le estás diciendo qué tiene que hacer, pero, por ejemplo, no le estás diciendo cuándo. Para eso, en este caso, yo lo que hago es este paso a paso, ¿vale? Y le estoy diciendo concretamente que quiero que agende la cita, que la confirme únicamente después de haber hecho el resumen, posteriormente de haber enviado lo que serían los detalles de la aplicación, de haber recogido los datos, de confirmar la forma de reserva, todo este tipo de cosas, ¿vale? Hay que ser lo más claro y específico que puedas a la hora de crear tus prompts, porque si no realmente el agente no sabe cómo comportarse y cuándo debería hacer cada cosa. Este es uno de los errores que más se cometen a la hora de empezar, pero a medida que vas creando más agentes te das cuenta de que cada palabra cuenta y que realmente tienes que ser lo más preciso que puedas si quieres conseguir los mejores resultados. Además, suele ser muchas veces el culpable que hace que tus agentes no llamen adecuadamente a lo que serían las herramientas, y es que, bueno, esto es algo que estoy seguro de que te ha pasado alguna vez. Otro concepto muy interesante, que es un fenómeno al que debes prestar atención, es el de perdido en el medio, que para que lo entiendas se resume en que algunos modelos, no todos, digamos que prestan más atención a lo que aparece al inicio y al final del texto y lo que se queda justo en la mitad pierde relevancia. Esto ocurre porque la arquitectura de estos modelos, digamos que favorece los extremos de contexto y además porque durante el entrenamiento la mayoría de estos modelos lo que hacían era leer textos relativamente cortos, ¿vale? La buena noticia, evidentemente, es que se puede, digamos, evitar muy fácilmente colocando lo que serían las instrucciones esenciales tanto al principio como al final de lo que sería nuestro prompt y pues dejar la información menos relevante por el centro. Pero bueno, esto solo ocurre con unos pocos modelos y no tanto los actuales, y tampoco además es que si pones algo en el medio la IA no lo vaya a tener en cuenta ni mucho menos. Es simplemente que si ponemos las indicaciones importantes en los extremos, digamos que le ayudamos mejor a entender toda esta información. Por eso, si te fijas en la estructura que comentaba antes, le ponemos tanto el rol como la tarea al principio y las herramientas y notas al final. Pero insisto, no te tomes esta regla literal, simplemente tenla en cuenta de que quizás si el modelo no te hace caso en algo, pues oye, quizás sea interesante, una buena alternativa, mover esa información hacia los extremos. Otra herramienta realmente útil es una técnica que se conoce como chantaje emocional, que no deja de ser una forma de incentivar a la IA para que nos dé mejores respuestas. Y puede parecer una broma, pero es algo tan simple como añadir en la sección del rol, o realmente la que sea, algo como eres una pieza clave en la empresa o mucha gente depende de ti. Yo de hecho muchas veces pongo en el prompt alguna de estas frases que la verdad es que dan bastante buenos resultados. De hecho, en este caso, por ejemplo, tengo eres una pieza clave dentro de la empresa y es de vital importancia que hagas bien tu trabajo. Digamos que de esta forma la IA se toma más en serio su tarea y por tanto nos da mejores resultados. No es algo que sea abrumador, pero sí es verdad que en ciertos casos puede marcar la diferencia. Y por último, vamos a ver un concepto que creo que es muy útil que conozcas, que es el de la temperatura. De hecho, no sé si sabías que si haces clic, por ejemplo, en los modelos de OpenAI y le das a este botón, se te abren todas estas opciones, las cuales algunas son muy interesantes, como esta que estoy comentando. La temperatura, para que lo entiendas, es, digamos, un número entre el 0 y el 1 que marca cuánta libertad tiene la IA o el modelo para elegir palabras. Podríamos decir que contra más cercano al 0 sea, más bajo, pues realmente elegirá palabras un poco más formales o las más predecibles. Y después, contra más lo movamos hacia el 1, más alto sea, pues se arriesgará un poco más y utilizará palabras menos frecuentes. Digamos que en la práctica es una especie de dial entre lo que sería la creatividad y pues la seriedad. Por tanto, podemos modificar este número en función del objetivo que queramos conseguir. Sí que es verdad que la mayoría de modelos utiliza por defecto el valor de 0,7, pero podríamos modificarlo, lo dicho, si lo acercamos más quizás al apartado del 0,
utilizando entre esta cifra y 0,3, pues para respuestas un poco más deterministas. Si lo movemos quizás entre el 0,4 y 0,7, tendríamos un balance realmente entre esta seriedad y esta creatividad. Y ya si lo movemos más hacia el extremo del 1, digamos que, pues lo dicho, sería más para el tema de lluvia de ideas o todo este tipo que requiera más creatividad. Es un concepto que quizás no tiene tanto que ver con el prompt engineering, pero que es crucial a la hora de manejar las respuestas de nuestros agentes. Sinceramente, creo que si empiezas a utilizar algunos de estos conceptos, podrás hacer que tus agentes sean muchísimo más precisos y, por supuesto, que te hagan más caso. Y al final hay que entender que sí que es verdad que existen muchos otros conceptos, técnicas, pero digamos que esto sería lo fundamental y lo básico, aquello con lo que ya dominarías prácticamente el 95% de prompt engineering, al menos dentro de N8N, ¿vale? Lo dicho, es verdad que quizás los conceptos más importantes sean tanto la estructura como el formato, además de lo que sería la claridad y el ser específico, y después ya el tema quizás de periodo en el medio o incluso la temperatura sean algo más secundario, ¿vale? Pero por supuesto seguir esta especie de guía, de mapa mental, de framework que hemos visto, en mi caso el de rol, contexto, tareas, especificaciones, ejemplos, notas, reglas y herramientas, me parece algo fundamental, también para que te vayas acostumbrando a tratar con este tipo de agentes y después, dependiendo de la automatización que estemos construyendo, añadir otras secciones, por ejemplo, en este caso, proceso de reserva con pues lo que sería número 1, averiguar el tipo de tratamiento, número 2, las fechas de la cita, número 3, la forma de reserva y todo este paso a paso, ¿vale? Pero lo principal sería este framework. Después también súper importante darle este formato, en este caso Markdown y utilizando Notion, como a mí me gusta, para poder hacer el tema de los headers, subheaders, divisores, darle esa negrita y ese estilo para que no solamente el modelo tenga una estructura, sino que además sepa ordenarlos, las diferentes secciones de forma jerárquica, ¿vale? Esto sería un poco, pues, prácticamente todo, lo dicho, los conceptos básicos que tienes que empezar a dominar y a partir de ahí el resto sería secundario, pero si empiezas a aplicar lo que serán estos principios, estas técnicas, pues realmente podrás hacer que tus agentes sean mucho más inteligentes. Como ves, dominar el prompt engineering en N8N no es solo una forma de mejorar las respuestas, sino de construir agentes que realmente entiendan quiénes son, sepan seguir unas instrucciones, utilizar sus herramientas y, por supuesto, actuar con muchísima más precisión. A partir de aquí puedes tomar todo lo que hemos visto hoy y aplicarlo prácticamente a cualquier cosa, sean chatbots, agentes conversacionales, automatizaciones más complejas o realmente lo que se te ocurra. Además de todo lo que hemos estado viendo en este vídeo, si quieres aprender mucho más sobre inteligencia artificial y en 8N, te recuerdo que puedes unirte a mi comunidad de School. Aquí dentro vas a poder encontrar una guía completa de 8N de principiante a experto, junto con más de 100 plantillas listas para usar. Además de muchas otras secciones interesantes como un paso a paso de cómo montar tu propia agencia de inteligencia artificial, vibe coding, MCP y mucho más. Por no mencionar que cada semana tenemos premios en efectivo por compartir valor y competiciones mensuales que, de hecho, hay una activa ahora mismo y todavía puedes participar. Honestamente, creo que es el lugar perfecto, tanto si estás empezando como si eres freelance o ya tienes una agencia y quieres escalar con soluciones de alto valor. El precio va subiendo con el tiempo, así que si quieres aprovechar la oferta actual, te dejo el enlace en la descripción para que puedas unirte hoy mismo. Si te ha gustado la explicación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar qué te ha parecido. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces a todas las herramientas mencionadas, además de los recursos que hemos estado viendo el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.